Hola, muy buenas a todos, buenos días y bienvenidos a un nuevo evento online que organizamos en Radonova, en nuestro perfil, en nuestra página en LinkedIn. El tema de hoy yo creo que es muy interesante para todos, dado que hay muchas preguntas y suele haber mucha confusión entre medidas de radón de larga exposición y de corta exposición. Primero de todo, os doy las gracias por apuntaros a este evento. Creo que sois en torno a unos 15, entre 15 y 20 los que estáis registrados. Por favor, como siempre hablamos, cualquier duda, cuestión que os surja, dejadla en el chat del evento y a lo largo del día de hoy las iremos respondiendo a todas. Igualmente tendréis disponible en YouTube el vídeo de este evento por si acaso queréis, pues bueno, después consultarlo, compartirlo, etcétera. Bueno, el tema de hoy es ¿cuándo son útiles las medidas de corta duración? Bueno, aquí tengo mis notas, ¿eh? O sea, es importante siempre el tener un pequeño guión para, bueno, pues para centrar un poco los temas. Sois muchas las personas que contactáis con nosotros y, bueno, en general, muchas veces en redes y está en el ambiente esta duda sobre las medidas de corta duración. ¿Para qué sirve llevar a cabo una medida de corta duración? Por ejemplo, en Estados Unidos hacen medidas de corta duración. En Europa, para medir radón, se tienen que hacer medidas de larga duración. ¿Por qué en unos sitios sí y en otros no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a intentar explicar a lo largo de los próximos minutos eh, para qué son útiles este tipo de medidas y cuándo no son útiles este tipo de medidas. Eh, por lo tanto, vamos a comenzar con el contenido. Primero de todo, ¿cómo podemos medir a corta duración? Bueno, por medida de corta duración o de una exposición corta, de acuerdo de radón, vamos a entender aquellas exposiciones que son inferiores a 10 días. ¿De acuerdo? Típicamente entre 7 y 10 días de exposición. Se pueden hacer relativamente sencillas con un detector como este que tenemos aquí. Este es el modelo Rápidos, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí en Radonova. Y lo que tiene dentro es un chip CR39, el mismo material que el que se emplea para llevar a cabo las medidas de larga duración, pero como podéis observar, el dispositivo es un poquito más grande, ¿de acuerdo? Y el diseño es un poquito diferente. El motivo esencialmente es que necesitamos una mayor cámara, es decir, necesitamos introducir una mayor cantidad de aire dentro del dispositivo que alberga al detector para de este modo poder incrementar la eficiencia y poder llegar a dar un resultado en un tiempo tan corto de exposición. ¿De acuerdo? Bueno, eh, como os comento, es el modelo Rápidos que tenemos en Radonova y que, bueno, si vais a nuestra página web lo podéis encontrar allí perfectamente disponibles. Evidentemente, también podemos hacer medidas de corta exposición empleando instrumentos activos, ¿de acuerdo? Recordad, aquellos equipos que nos van a dar una serie temporal de datos donde vamos a ver subidas y bajadas de radón. En este caso, podéis emplear, por ejemplo, para llevar a cabo medidas de corta exposición, nuestro instrumento Spirit, que podéis encontrar igualmente en nuestra página web, es un instrumento perfecto para este tipo de medidas. ¿De acuerdo? Podéis configurar el equipo y podéis obtener resultados, por ejemplo, al cabo de 7 días de exposición, al cabo de 10 días de exposición y vais a ver los resultados cada hora o cada 3 horas, dependiendo del tiempo del tiempo que vosotros elijáis a la hora de mostrar los resultados. Y esta es otra manera también de poder llevar a cabo medidas de corta exposición. Pero por favor, en el caso de que utilicéis equipos, instrumentos, aseguraros siempre que el equipo esté calibrado. ¿De acuerdo? Es muy, muy importante. Por favor, no hagáis nunca una medida sin que un equipo esté calibrado. ¿Vale? Y tened siempre disponible el certificado de calibración del equipo o se lo pedís al fabricante y no os olvidéis de recalibrar el equipo. ¿De acuerdo? Los equipos hay que volver a calibrarles cada año, cada 2 años, bueno, depende un poco de cada país, las regulaciones son diferentes, ¿vale? Pero el equipo hay que volver a calibrarle, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Siempre utilizad equipos que estén calibrados, siempre. Bueno, eh, vamos a comenzar primero, en cuanto a las medidas de corta exposición, vamos a empezar primero indicando
¿para qué nos sirven las medidas de corta exposición? Es decir, ¿dónde no podemos utilizar una medida de corta exposición? Y la legislación en el caso español es meridianamente clara. Las medidas de corta exposición no sirven para dar el valor de concentración anual promedio que requiere el Código Técnico de la Edificación. ¿Vale? Las medidas de corta exposición no sirven para determinar la concentración anual promedio que requiere el Real Decreto 1029/2022 de control de exposición a radón en puestos de trabajo. Dicho de otra manera, si queremos llevar a cabo una medida para aplicar la legislación existente, que habla de, tanto en el Código Técnico de la Edificación como el Real Decreto 1029/2022 de, bueno, de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, que incluye el control obligatorio de exposición a radón en puestos de trabajo, en ambos casos, puestos de trabajo y código técnico, no podemos utilizar una medida de corta exposición para dar la concentración anual promedio. Eso es así de sencillo, ¿de acuerdo? Hay muchísimos, bueno, hay muchas consultas, ¿vale? Muchos clientes que consultan tienen la duda de, bueno, queremos medir para el código técnico, queremos medir para puesto de trabajo. ¿Sirve una medida de 2 días? No. ¿Sirve una medida de 10 días? No. La única medida válida para determinar la concentración anual promedio es una medida de larga exposición, de las cuales ya hemos hablado en otros eventos online. Vale, entonces esto es muy importante que lo tengamos muy claro, ¿vale? Dado que el riesgo, cuando hacemos evaluaciones de riesgo, siempre se debe basar en concentraciones anuales promedio. Bueno, dicho lo cual, es decir, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué sí que sirven las medidas de corta exposición y para qué son tremendamente útiles las medidas de corta exposición? Bueno, primeramente, si os descargáis o revisáis la guía 11.4 del Consejo de Seguridad Nuclear, es un documento que os recomiendo encarecidamente, es un documento muy sencillo, muy cortito y muy claro, que trata sobre una metodología para evaluar la exposición de radón en puestos de trabajo. Bueno, en este caso, este documento indica específicamente que para poder determinar zonas homogéneas en los puestos de trabajo, y lo dice explícitamente, son muy útiles las medidas de corta exposición. ¿Por qué? Bueno, si tenemos dos zonas, imaginad un puesto de trabajo, dos despachos contiguos, ¿vale? O tenemos un despacho y una sala de reuniones, y hacemos una medida cortita de 10 días, nos va a dar un valor, ¿vale? Si podemos comparar ambos valores, imaginad en el despacho 1 y en la sala de reuniones que están pegando, y resulta que hemos obtenido valores similares, si bien es cierto que esos valores no son representativos del promedio anual, a la hora de hacer la evaluación anual, es decir, a la hora de hacer la evaluación del riesgo en ese puesto de trabajo, no necesitaremos dos detectores para hacer la medida de larga exposición. Necesitaremos solamente uno, porque previamente hemos comprobado que los niveles son homogéneos. ¿Vale? Ese es un caso típico para poder utilizar las medidas de corta exposición, pero podemos utilizarles en más situaciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de dosimetría, de exposición personal, muchas veces esto se lleva a cabo empleando detectores de fondo y detectores que llevan los trabajadores. Los trabajadores terminan su jornada laboral, dejan el detector en un lugar donde tenemos el de fondo y al día siguiente vuelven a coger ese detector y así sucesivamente. Bueno, ¿dónde colocar ese detector de fondo? Para eso se puede hacer una evaluación relativamente rápida de una zona para ver si la exposición es baja, ¿vale? Y ahí también son tremendamente útiles las medidas de corta exposición. Obviamente, para evaluar el impacto de las medidas de remedio, ¿de acuerdo? Cuando hemos identificado que un lugar tiene unas concentraciones de radón que están por encima de la referencia, hay que aplicar medidas de remedio en determinados casos, ¿vale? Y una medida de remedio puede ser tan sencilla como, por ejemplo, instalar a lo mejor un sistema de extracción mecánica del aire. Haciendo una medida de corta exposición, con el sistema instalado y con el sistema sin instalar, vamos a ver de una manera relativamente rápida si ese sistema tiene algún efecto en los niveles de radón o no. Imaginad que tenemos un sistema perfectamente instalado, hemos determinado con una medida de larga duración determinados niveles de radón, activamos el sistema y durante 10 días medimos con un detector como este detector rápidos de Radonova.
Y al cabo de esos 10 días observamos que los niveles que marca este detector son prácticamente similares a los niveles que había a larga exposición, con lo cual parece obvio que ese sistema de remedio no está teniendo efecto, ¿de acuerdo? O vemos que evidentemente han bajado muchísimo, con lo cual, bueno, es una forma de probar si esos sistemas de remedio sirven o no, ¿vale? Ese es otro ejemplo típico también para utilizar esas medidas de corta duración, ¿de acuerdo? En cualquier caso, recordad siempre que estas medidas cortas no van a servir para determinar la concentración anual promedio. Eso solo podemos hacerlo con medidas de larga exposición, pero en cambio sí que podemos utilizarlas bien para comprobar acciones de sistemas de remedio, para identificar zonas de concentración homogéneas de radón, para almacenar detectores de fondo empleados en dosimetría personal. ¿Vale? Bueno, vamos a ir terminando ya. Llevamos ya 11 minutos de evento. Revisaremos después todas las preguntas que hayáis indicado en el chat del evento y como siempre, bueno, muchísimas gracias por haber dedicado estos 11 minutos de vuestro tiempo a participar en el evento online y os comunico que el próximo evento lo tendremos dentro de 15 días, de 14, el 30 de octubre a la misma hora. El 30 de octubre es miércoles, ¿de acuerdo? Así que lo tendremos también el próximo miércoles 30 de octubre a la misma hora, a las 11 de la mañana. Por favor, si tenéis alguna idea, alguna sugerencia, de algún tema concreto que queréis que tratemos, indicadlo en el chat o hacérnoslo llegar a través de nuestros canales y estaremos encantados de, bueno, de tratar ese tema en el próximo evento online. Un saludo a todos y a todas y un abrazo muy, muy fuerte desde Suecia, desde Uppsala, que por cierto, esta mañana estábamos ya a 0 grados. Un abrazo, hasta luego.